Así es, ya estamos con Cecilia Cherres. Ella es directora de campañas de Acción Ecológica, es egresada de la Escuela de Periodismo de la Universidad Central del Ecuador y coautora de varias investigaciones y artículos sobre ecología y medio ambiente. Bienvenida, Cecilia, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros en Voces y Propuestas. Muchas gracias, buenos días también y gracias por la oportunidad. Cecilia, quisiera que nos cuentes un poco durante el primera etapa, digamos, de este proceso electoral. Acción Ecológica junto a otros colectivos de organizaciones estaban trabajando en un ejercicio de ecologizar el debate. Cuéntanos, ¿qué pasó? O sea, ¿cuáles fueron esas propuestas que se recogieron en medio de estas discusiones, de estas conversaciones que se hacían con otros colectivos? Y ¿cuáles son las conclusiones que sacaron de este proceso de ecologizar el debate? Sí, bueno, efectivamente nosotros desde Acción Ecológica, mirando la coyuntura en la que nos encontrábamos, ¿no es cierto?, como país, y también, digamos, a nivel mundial, ¿no? Venimos y nos mantenemos en una situación de extrema vulnerabilidad agravada por la pandemia, pero que venimos de una serie de acontecimientos por décadas de profundización de un modelo de alto impacto sobre los derechos humanos y los derechos de la naturaleza reconocidos en la Constitución. Y considerando que en este momento de la pandemia, para la sociedad en general, ha quedado sumamente claro que lo principal, lo prioritario es atender la alimentación sana, la salud y las redes de apoyo, de afecto que pueden sostener la vida. Nos ingresamos, digamos, como país a un escenario electoral y veíamos unas tremendas ausencias en ese debate electoral. Entonces, desde Acción Ecológica valoramos la importancia de aportar generando unas condiciones para que la sociedad se pronuncie. Y entonces elaboramos unas 99 propuestas para que cada día recojamos una serie de pronunciamientos de la sociedad, también con el sentido de urgencia, es decir, para que el próximo gobierno realice ciertos cambios de manera inmediata, a mitad de su gestión o al final de su gobierno. Y las preguntas tenían que ver con las problemáticas que vemos, ¿no? A nivel como general, es decir, y que tienen que ver con una grave vulneración de derechos humanos, de derechos colectivos y de la naturaleza, que se genera muchísimo despojo a las comunidades y a los pueblos, pero que también a nivel urbano la población se ve enfrentada a una lógica que subordina los derechos a los servicios básicos, por ejemplo, ¿no? Y en unas dependencias alimentarias que no son sanas. Y lo que vimos es que prácticamente todas las preguntas nuestras fueron respondidas desde el sentido de que tienen que ser reflejadas de manera inmediata en las políticas públicas. Es decir, se tiene que dar ya un paso hacia un proceso de transformación o de transición hacia un modelo de economía, sobre todo, distinta, y que garantice que el cuidado de la vida esté en el centro. Yo quisiera destacar, por ejemplo, que de las 99 preguntas en donde todas fueron respondidas, en promedio en el 80% o más de que tienen que ser respondidas de manera inmediata por el próximo gobierno, 15 de esas propuestas fueron respondidas por el 100% para que sean motivo de una transformación de políticas, ¿no? Entonces, ahí encontramos, por ejemplo, que los bosques, los páramos, los ecosistemas frágiles estén libres de extractivismo. Esta es una cosa como constante. Que se hagan auditorías independientes a los planes extractivos que se autorizaron, sobre todo en la última década y media.
que el cuidado de la defensa y las semillas campesinas queden libres de procesos de privatización o de certificación o de control por parte de las empresas agroindustriales, que se controle a la expansión de los cultivos transgénicos una vez que se encontró ya presencia de cultivos de soya transgénica en la provincia de Los Ríos, que se sanciona las formas de esclavitud existentes en el país o las prácticas de discriminación por raza, clase, género o edad, que se eliminen los subsidios a las actividades que atentan contra derechos humanos y derechos de la naturaleza, que se restituyan los territorios indígenas y campesinos afectados por la industria de la palma, que se prohíba la manipulación de las nubes por las actividades agroindustriales con fines de modificar el régimen de lluvias, que se impida el ingreso de las tecnologías 5G, que se reconozca la naturaleza como madre tierra desde las diversas visiones. Estos 15 temas, digamos, recibieron el apoyo del 100%, es decir, hay una posición unánime para que se den cambios sustanciales en las políticas públicas. Hay una necesidad, hay un pedido de reorientar la actuación de las autoridades del gobierno en relación a esto. Lo que estamos viendo pues es un panorama de que hay una sensibilidad además desde la población de que estamos enfrentando unas situaciones socioambientales muy graves y que si no damos estos pasos, digamos, de distanciamiento de una lógica que es inhumana y también violatoria de derechos de la naturaleza, la posibilidad de permanencia de la vida está sumamente amenazada, ¿no? En este caso, Cecilia, la agenda que nos has planteado, nos has comentado, ha estado como presente en la incidencia de la primera vuelta de la campaña electoral. Tanto es así, y desde las comunidades de personas cercanas con este pensamiento de el ecologismo en Ecuador, se ha generado justo como para la segunda vuelta quizá una necesidad de articular, de hacer un clic con estas exigencias desde los candidatos por el tema como muy concreto de la votación. Quien tenga más votos llegará a la presidencia de la República. Lamentablemente es así, no se tratan los derechos con la profundidad que debería de tratarse. Entonces, ¿ha visto usted en los discursos ya para la segunda vuelta del candidato Guillermo Lasso y Andrés Arauz una claridad frente a esta agenda de exigencia de derechos, de política pública, ¿no es cierto?, de administración desde el gobierno? O, en tal caso, lo que hemos visto también ha sido quizá un discurso un poco más neutro o ambiguo, que sí acepta unas cosas pero que no aclara otras. Yo diría que lamentablemente vemos una ausencia muy fuerte en el debate electoral. Si acaso hay un discurso un poco más ambiguo, pero que de todas maneras deja abierta la posibilidad de que el extractivismo siga siendo la base de la economía en nuestro país, ¿no? Y eso implica varias cosas. Uno, que se sostenga la misma lógica, pero al mismo tiempo que se profundice en las condiciones de vulneración de derechos fundamentales a la vida, ¿no? Que en estas condiciones resulta más grave porque estamos viviendo una situación no solamente de una pandemia, sino de una sucesión de pandemias, porque la devastación ambiental en el planeta está basada en esa lógica también de acumulación que superpone el derecho de las inversiones por sobre los derechos humanos y del medio ambiente, ¿no? Por eso nosotros consideramos que desde la sociedad, desde donde debe venir realmente la exigencia de que esta reorientación tiene que ser tomada en serio. Yo creo que el escenario que vimos de una definición de dos finalistas tiene que ver con que hay un interés en salvar el patrón extractivista como pilar fundamental de la economía, ¿no? Y de actuación política también frente a la sociedad, ahora que se facilita el control sobre la sociedad en estas condiciones de emergencia sanitaria. Entonces, yo creo que
digamos, desde el tejido organizativo, desde las sociedades, nos corresponde sostener estos distintos esfuerzos que ya vemos, porque a nivel de territorios, a nivel inclusive de ciertos tejidos sociales en las ciudades, sí ha resurgido con mayor fuerza, con mayor sensibilidad, la necesidad de cuidarnos, de autocuidarnos, más allá de, digamos, la lógica que impere en las políticas públicas. Y eso es necesario poner muchísima atención, y creo que ahí el papel que jugamos de una manera sinérgica entre los distintos espacios, los colectivos, las redes, los medios alternativos, el poder complementarnos para que esto se visibilice. Es decir, necesitamos apostar porque esto se fortalezca, porque aquí está la raíz del cuidado de la vida desde una lógica distinta, ¿no? Y evidentemente eso no significa renunciar a la posibilidad de exigir, de movilización social y de incidir también en los espacios que pudiéramos ver que se abran, ¿no? De repente hay oportunidades en la Asamblea Nacional para que recojan algunas propuestas. Nos parece fundamental poner con mayor énfasis en el debate la gravedad de seguir firmando tratados de libre comercio cuando se ven ya las consecuencias de ese tratado de libre comercio con la Unión Europea. Está devastando las economías campesinas, por ejemplo, que dependen principalmente de la producción de la leche. Está entrando ya por 5º año consecutivo a competir, entre comillas, de una manera falaz, porque viene a precios más bajos que el de la producción local, y que es la que está ocupando nichos cada vez mayores en el mercado, ¿no? Y en las plantas industriales. Y eso va a seguir agravándose. Es decir, se habla de firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos que podría devastar la producción campesina asociada al arroz, al maíz, en la costa ecuatoriana sobre todo, y también los lácteos, porque Estados Unidos es una gran potencia mundial en la producción de lácteos. Es decir, hay una serie de implicaciones que tienen que ver con esa inserción nociva al mercado internacional, que pone por sobre el abastecimiento de los mercados locales y nacional el responder desde el agronegocio a esas demandas que se hacen desde otros países, ¿no es cierto? Entonces, para la población ecuatoriana nos queda la alimentación de mala calidad, los ultraprocesados que no tienen nada que ver con la búsqueda de soberanía alimentaria reconocida en la Constitución y en la que están trabajando ya muchísimos movimientos, espacios campesinos y también desde el movimiento agroecológico. Uh-huh. Así que no vemos como una consistencia que tenga que ver con el cuidado y la defensa de la vida, sino todo lo contrario, están las políticas públicas yendo a contracorriente a lo que necesita la humanidad y la naturaleza. Necesitamos poner por delante la restauración de los ecosistemas, los espacios naturales, el cuidado del agua, el cuidado de la agricultura campesina para garantizar el sostenimiento de la vida. Uh-huh, uh-huh. Cecilia, tú ahorita lo decías, ¿no? Esto que más allá de lo que se puede hacer, porque entendemos que las dos opciones que tenemos en este momento para la segunda vuelta no van a dejar el extractivismo, no están planteando algo diferente, ya, pero y nos toca como cuidarnos entre nosotros. Sin embargo, ¿cuáles son? Porque también hay un tema de que esto está también muy metido en la población, es como ya se ha creado como un sentido común respecto a que la única manera de obtener liquidez es precisamente a través del extractivismo. ¿Qué le diríamos a estas personas? ¿Qué le diríamos? ¿Qué responderíamos a esta idea de que esa es la única manera de conseguir, digamos, liquidez para un Estado, que es la única manera de sostener a un Estado? ¿Cuáles son esas alternativas económicas que se proponen desde el ecologismo? Yo creo que efectivamente se ha impuesto mucho, ¿no? Llevamos décadas de una especie de lavado cerebral generalizado. Entonces, está posicionado esa forma de pensamiento. Pero nosotros hemos constatado que
esto no es lo que ocurre necesariamente a nivel micro. Es decir, hay infinidad de experiencias que se están dando justamente de ruptura con esa forma de pensamiento dominante. Y creo que allá nos toca, por un lado, trabajar en la visibilización, porque ellos están mostrando, y no solamente en nuestro país, a nivel planetario, que están dando muestras de que son procesos exitosos en el sentido de que generan nuevamente abundancia para la alimentación, que sanan el agua, sanan la tierra, y que, digamos, recuperan la armonía entre la vida humana y la vida de la naturaleza. Y creo que esa es parte de la respuesta. Entonces, desde el ecologismo, como desde otros movimientos que le apuestan a la defensa del agua, a la defensa de la agricultura campesina, al cuidado de la madre tierra, es decir, eso es lo que se necesita visibilizar, porque en realidad hay una especie de necesidad de ocultar que es posible vivir y además que es necesario apostar a esas formas alternativas. Entonces, por un lado, visibilizar, pero por otro lado también generar redes de apoyo, de complementariedad, porque tenemos que volver hacia una capacidad de respuesta sistémica también. Uh-huh. Y yo creo que por ahí está la respuesta, es decir, tenemos que, entre una diversidad de trabajos desde las bases y desde una lógica distinta, tenemos que uh-huh. salvar esta tierra, ¿no? Uh-huh. Salvar en este tiempo que nos ha tocado de vivir de crisis profunda y además de dimensiones globales, poder dar respuestas también tejidas desde la sociedad, desde los pueblos. Por eso es tan importante valorar el trabajo de cuidado que se genera desde las mujeres, el trabajo de los pueblos ancestrales, porque nos recuerdan al conjunto de la sociedad que hay otras maneras de vivir. Y pues desde el ecologismo, desde la agroecología, desde los defensores del agua, estamos trabajando en Minga para que eso sea posible, ¿no? Cecilia, estamos recibiendo varios mensajes en este programa, en este informativo en vivo, que tienen que ver con justo la instalación durante más de una década de una de las contradicciones más importantes para el proyecto político de la llamada Revolución Ciudadana, que tiene que ver con el extractivismo. Hay este imaginario, justo que ya se conversaba con Luisana en la pregunta anterior, que tiene que ver con la política pública, el tema de la necesidad de ingresos económicos, de utilizar, esta famosa frase de utilizar el extractivismo para salir del extractivismo. Y claro, ahí esta contradicción del llamado progresismo en Ecuador, del extractivismo, de la minería, del petróleo, del no llevar a cabo, por ejemplo, mecanismos como la consulta previa, libre e informada, con los pasos debidos, sino como saltarse, utilizarla ahí para poder generar estos proyectos de mega minería, de explotación petrolera. ¿Qué le podríamos decir a las personas que han escuchado este discurso durante varios años, desde el progresismo de tener recursos económicos para la generación de política pública, para la implementación y mejoración de la salud, mejorar la salud, el tema de la construcción de carreteras, de infraestructura, que estaría encargado el Estado? ¿Por qué continúa este discurso? Sí, claro, no es fácil, ¿no es cierto? Pero digamos, yo diría que el extractivismo nos daría como respuestas de corto plazo, porque sí, efectivamente, a veces se puede tener la impresión de que entraron más recursos cuando se renegociaron contratos petroleros, pero lo que estamos haciendo es destruyendo las fuentes de sustento de mucha gente y como país mismo dejándonos en condiciones de mucha vulnerabilidad y dependencia, porque hay que tomar en cuenta que este modelo de devastación ambiental va de la mano. Así es, y eso es un hecho que no se puede negar, va de la mano con mayor endeudamiento. Entonces, significa que algo no está funcionando bien. Estamos entrando en lógicas, inclusive que van de la mano de mayor consumismo, ¿no? Si todos entramos en una dinámica de mayor consumismo, porque
hay aparentemente abundancia de dinero. Es decir, estamos apostando por una economía que se llama crematística, basada en el dinero, mientras se destruyen las bases de una economía de sustentabilidad, basada en que puede durar esa fuente de sustento para siempre, porque no estás destruyendo ni la tierra ni el agua, digamos, de donde podríamos, a donde podríamos recurrir bajo otra lógica. Entonces yo creo que evidentemente esto no es un desafío sencillo, ni de un día para el otro. Por eso es tan importante que como sociedad tengamos en cuenta la complejidad del escenario en el que nos encontramos y del compromiso, digamos, en el que tenemos que empezar a actuar para asumir esta responsabilidad. Porque, y yo haría este llamado a las personas que se están haciendo, con toda razón, estas preguntas, es ¿qué es lo que dejamos a nuestros hijos y a nuestros nietos? Es decir, ¿qué dejamos? ¿Dejamos dinero o dejamos una naturaleza limpia que ellos a su vez puedan proyectarse a sus siguientes generaciones con posibilidades de sostenerse? Sí, son preguntas que aparentemente en las condiciones en las que estamos resultan un poco como locas, descabelladas, pero tienen todo el sentido porque tienen que ver con proyectar la vida. Nosotros heredamos la vida, las condiciones de vida que nos dejaron nuestras generaciones anteriores. ¿Qué es lo que estamos dejando a las futuras generaciones? Esa es una pregunta fundamental que todos los pueblos con sentido común se hacen en todas partes del planeta. Pero hay una lógica económica impuesta en los últimos siglos que se ha agravado de una manera extrema en las últimas décadas y que nos está negando la capacidad del sentido común y el sentido de responsabilidad fundamental que es con nuestras, digo yo, nuestras propias proyecciones generacionales hacia futuro, nuestros hijos, nuestros nietos, qué es lo que van a beber, qué van a comer, cómo se van a sostener, cómo se van a proyectar. Entonces tenemos que aspirar a una economía humana y respetuosa de la naturaleza. No nos queda otra. No hay otra cosa, digamos. Esta es la reflexión que se están haciendo todos los pueblos del mundo, más aún en condiciones de la pandemia y la recesión económica global a la que nos ha llevado este sistema vigente. Sí, antes de concluir, quisiera hacer, digamos, un comentario. El 5 de marzo pasado se cumplieron 9 años de la firma del contrato de explotación de minería a gran escala del proyecto Mirador. 9 años en los que se ha hecho una entrega de regalías anticipadas al Estado desde esta empresa, y que finalmente la implementación de esta minera Mirador implicó el desalojo de 30 familias. Mestizas, también de nacionalidad shuar, familias que no han sido reparadas, familias que continúan sin un hogar, y eso estamos hablando de 9 años de la firma del contrato y, si no me equivoco, 6 años de la ejecución de estos desalojos de personas que realmente se profundizaron sus condiciones, sus condiciones de pobreza y de dificultades, digamos, económicas, un cambio, digamos, un cambio muy, no sé qué palabra usar en este momento, o sea, porque realmente los cambios que uno puede ver en la zona de Tundaime, allá en Zamora Chinchipe, pues se puede encontrar. No sé si tú tal vez nos puedes contar un poco de esto, porque finalmente es eso, ¿no? Se nos vendió ese paradigma de este tipo de minería como un tema de progreso, pero ¿qué está pasando con esas ciudades? ¿Qué está pasando con esas parroquias donde se está desarrollando esa minería, y que pasa lo mismo, digamos, y que están tratando de ingresar un poco más hacia el norte, en Morona, Santiago, y que están denunciando precisamente? Las mujeres defensoras de la selva estuvieron denunciando el 8 de marzo el intento de ingreso de otras empresas, igual transnacionales mineras, y que están amedrentando, generando división social entre las familias. ¿Tú nos puedes contar un poco, Cecilia, de qué es lo que está pasando en este sector?
Sí, bueno, la situación en la cordillera del Cóndor es sumamente grave, ¿no es cierto? Uno es el proyecto Mirador, Ujú. y hay otros más, ¿no? Hay dos más, el San Carlos Pananza y Fruta del Norte. En el caso Mirador, por ejemplo, está el caso de este compañero Shuar Mariano Machendo, que es un caso que está siendo colocado en este momento ante el relator de Naciones Unidas sobre derechos humanos y ambiente, porque está sufriendo un nivel de intimidación extrema para que salga de su zona, porque necesitan construir una nueva relavera. Es decir, lo que quiero decir, aparte de lo que tú mencionas en relación con los desalojos que fueron forzados, y recordemos el caso de Rosario Wari, una anciana de más de 100 años que fue forzada a salir porque estaban en el sitio que EXA reivindica como propia, ¿no? Entonces, uno es la dimensión esta de los desalojos y la violencia, pero esa violencia tiene también otras expresiones. La construcción de la relavera que se construyó por el proyecto Mirador está reconocida como una de las infraestructuras de mayor impacto a nivel mundial por la forma en que se construyó antitécnica y que de suceder algo que es bastante posible, como lo que sucedió en Brumadinho, en Brasil, generaría un derrame de desechos tóxicos con una influencia nociva gravísima a lo largo de las cuencas hidrográficas en donde se vertirían esos desechos. Y ahí estamos hablando no solamente de esas 30 familias que sufrieron la violencia del desalojo, sino una cantidad gigantesca de afectaciones, digamos, sociales y de destrucción ambiental, que es similar a lo que acaba de pasar en abril con el derrame del SOTE y el OCP, en abril de este año 2020, en donde siguen sin recibir una reparación miles de familias ubicadas en la cuenca del río Coca y el río Napo, donde en muchos casos todavía siguen sin agua. Se les destruyó las chacras. Recordemos el caso Chevron Texaco, lleva décadas sin resolverse. Eso es lo que nos deja el extractivismo. Y volviendo al caso Mirador, según los propios estudios en el estudio de impacto ambiental, señalan que la restauración, una vez que se acabe el proyecto, será más costoso que lo que se ha recibido en beneficios. Es decir, estamos en una lógica absolutamente irracional y contradictoria, de espaldas a lo que debe ser lo fundamental, que es cuidar que se respeten los derechos humanos fundamentales y que no se destruyan los espacios naturales de donde viene, sobre todo el sustento de muchísima gente que está en territorios, pero también a nivel del conjunto de la población nos mantiene sujetos a una dinámica que no garantiza derechos fundamentales a la vida. Entonces, podríamos poner otros ejemplos con el agroextractivismo. ¿Qué es lo que significa el banano? ¿Qué es lo que está ocasionando el banano? ¿No es cierto? Que con los tratados de libre comercio se ve motivado a expandirse. ¿Qué es lo que está sucediendo con la palma aceitera? Con las camaroneras que están ingresando ahora a tierras agrícolas, salinizando tierras agrícolas o instalándose en humedales. Es decir, están haciendo del territorio nacional un territorio de devastación, como ya ocurre en México y que fue constatado en un recorrido que se hizo en diciembre del 2019. Hay mucha información en internet. Yo llamaría a las personas que se interesen a chequear el informe que salió, que se llama Infiernos Ambientales en México, con fecha diciembre de 2019. Constató la devastación acumulada a lo largo de décadas en un país donde se han impuesto tantos tratados de libre comercio, ¿verdad? Y que se nos pone muchas veces como espejo de horizonte de progreso y esto digamos. Entonces yo creo que por eso yo insisto, es fundamental visibilizar la otra cara de esta fantasía que nos venden permanentemente.
Muchísimas y en la gracias. que su rol es fundamental como medio alternativo. Muchísimas gracias, Cecilia. Se nos ha terminado el tiempo de esta entrevista. Esperamos volver a conversar con ustedes, principalmente luego de las elecciones, de la votación. Porque uno, como decía, uno de los temas que ha generado durante años, no solo es de este último periodo, ha generado contradicciones y manifestaciones por parte de las comunidades de exigencia, ha sido justo el tema extractivo, el tema del modelo de producción en Ecuador y el vínculo que tiene también con algunos grupos de poder económico. No lo hemos tratado en esta entrevista, pero de seguro lo conversaremos más adelante, porque será parte de la agenda también de este medio. Muchísimas gracias, Cecilia. Con mucho gusto. Gracias también.